Marie-Julie Jenny, nacida en 1850, fue una mística católica profundamente devota que provenía de un pequeño pueblo rural del noroeste de Francia. Su vida estuvo marcada por profundas experiencias espirituales y revelaciones extraordinarias. Conocida por recibir profecías directamente de Dios, Marie-Julie predijo acontecimientos que han seguido asombrando y alarmando a personas de todo el mundo, muchos de los cuales parecen estar cumpliéndose de manera inquietante. Sus predicciones iban desde la ira divina que descendería sobre Estados Unidos hasta pronósticos sombríos sobre el destino final de la humanidad en los últimos tiempos. A medida que se van cumpliendo sus profecías, un número cada vez mayor de personas observan con gran expectación, preguntándose qué depara el futuro. Lo que hace que las revelaciones de Marie-Julie sean particularmente sorprendentes es la forma en que se centran en el estado problemático del mundo y las señales ominosas que sugieren que podemos estar acercándonos al capítulo final de la historia humana. Sus profecías describen acontecimientos devastadores, como la rotura de presas y las inundaciones que arrasan suelo estadounidense. Ella vio estos acontecimientos como un castigo de Dios sobre los Estados Unidos, una nación que, según ella, se había alejado mucho de su gracia. Muchas de sus predicciones ya se han cumplido, aunque algunas siguen sin ser reconocidas, esperando el momento adecuado para que se cumplan. Sin embargo, también hay profecías que aún no se han cumplido, llenas de advertencias duras y amenazantes para Francia, Europa, la Iglesia y el mundo entero. Las experiencias místicas de Marie-Julie no se limitaron a recibir orientación espiritual. Durante sus éxtasis, se le mostraban escenas del futuro, y a menudo presenciaba acontecimientos mundiales que aún no se habían cumplido. Jesús mismo le reveló que viviría para ver el comienzo de los castigos divinos. De hecho, vivió para presenciar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, un momento crucial en la historia que sería parte del desarrollo más amplio de las profecías que había recibido. Su profunda conexión con lo divino también se manifestó en una profunda devoción a la pasión de Cristo. Ella pidió a su director espiritual que le trajera una imagen de la crucifixión y, al recibirla, meditaba sobre ella diariamente, atraída por su significado sagrado. El 21 de enero de 1877, durante uno de sus éxtasis, el Señor se le apareció y le dijo estas palabras: «Oh, tú que me amas, mira cómo sufro. Derramo mi sangre divina para pagar por los pecados de Francia. La imagen donde estoy crucificada antes, sobre la que meditas, te recordará mi sufrimiento. La sangre divina de mis 5 llagas, que acaba de fluir sobre mi cruz, fluirá sobre las 5 llagas de esta imagen. Dile a tu padre que la recoja y ahora regresa a la tierra. Encontrarás mis 5 llagas bañadas en sangre». Estas palabras reflejan la profunda conexión que tenía Marie-Julie con el sufrimiento de Cristo y su sacrificio redentor, un símbolo del sufrimiento que previó para su país. Durante muchos años, se ha creído que Dios ha estado castigando a Estados Unidos por su creciente secularismo y abandono de los valores cristianos. Esta nación, que en el pasado fue bendecida con el favor divino, se ha alejado de sus raíces espirituales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del mal han trabajado incansablemente para socavar la fe del pueblo estadounidense, atacando los cimientos de la creación de Dios. Los esfuerzos del diablo por infiltrarse en Estados Unidos fueron fuertes, pero el firme compromiso con los valores bíblicos permitió que la nación resistiera, al menos por un tiempo. Sin embargo, sin una vigilancia constante y un retorno a la humildad, la autoridad moral de Estados Unidos se ha erosionado. El favor de Dios se ha retirado y la influencia de la nación ha menguado a medida que el pecado se arraiga. Ya no somos un faro de claridad moral en el mundo, y nuestra incapacidad de recurrir a Dios en busca de perdón ha llevado a la pérdida del favor divino. Así como Dios perdonó a Israel cuando se arrepintió, Él estaba dispuesto a extender su misericordia a Estados Unidos, pero la nación no eligió regresar a Él. La profetisa también advirtió sobre un futuro inquietante para los Estados Unidos, ofreciendo una visión del presidente Trump como una figura simbólica. Alguien que, a través de la falta de voluntad de la nación para pedir el perdón de Dios, vio la pérdida de la influencia estadounidense en todo el mundo. Esto fue un resultado directo de alejarse de los valores bíblicos, permitiendo que el pecado tomara el control de la nación.
La pérdida de autoridad moral ha dejado al país vulnerable, incapaz de liderar al mundo con la fuerza de sus convicciones, que alguna vez fueron orgullosas. Desde entonces, la espiral descendente ha continuado. Las instituciones sagradas, como el matrimonio, han sido entregadas al secularismo. La familia, la piedra angular de la sociedad, ha sido socavada en nombre de la tolerancia. Al hacerlo, hemos permitido que se distorsione la santidad de la imagen de Dios. La esencia misma de la creación de Dios, la vida humana, ha sido devaluada, y la gente ha rechazado el plan divino en favor de la autonomía personal. La nación, otrora un ejemplo brillante de virtud cristiana, ahora se encuentra en una encrucijada, donde el camino hacia la redención todavía está abierto, pero la ventana de oportunidad se hace más pequeña cada día que pasa. A medida que se van desarrollando las profecías de Marie-Julie, nos quedamos con el duro recordatorio de que solo a través de la humildad, el arrepentimiento y un retorno a la voluntad de Dios podemos tener la esperanza de revertir el curso y reclamar su favor. Este es el juicio de Dios sobre Estados Unidos, una retribución divina por los pecados y las transgresiones que han manchado esta tierra que una vez fue bendecida. Las plagas, como la pandemia de COVID-19, sirven como advertencia, una señal de que Dios ha apartado su rostro de nosotros. El sufrimiento que se ha extendido por toda la nación no es casualidad, sino más bien una consecuencia de nuestras acciones colectivas. Si nos negamos a volver a Dios, si no nos arrepentimos y buscamos su perdón, su rostro no se volverá hacia nosotros. La única forma de acelerar el regreso de nuestro Señor es volviéndose hacia Él, abrazando los valores bíblicos que han sido durante mucho tiempo el fundamento de nuestra fe. El castigo de Dios es un resultado directo de cómo hemos deshonrado la santidad de la vida. La historia de Estados Unidos está marcada por la violencia y el desprecio por las vidas inocentes, en particular por la horrible decisión de lanzar bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que mataron a cientos de miles de civiles japoneses inocentes. La devastación no terminó con la pérdida inmediata de vidas. Los sobrevivientes, trágicamente, dieron a luz a niños con graves defectos congénitos, lo que agravó aún más el sufrimiento. Este es un juicio de Dios, no solo por la pérdida directa de vidas, sino por las consecuencias duraderas de un acto tan inhumano. Además, Estados Unidos ha sido castigado por abandonar el amor de Cristo en favor de una devoción idólatra a la patria, intercambiando el evangelio de la salvación por el evangelio del nacionalismo. Con el pretexto de difundir el amor de Dios, Estados Unidos ha infligido daño a las poblaciones indígenas mediante la colonización, diezmando culturas enteras, mientras enaltecía a quienes sacrificaron sus vidas por el bien mayor de difundir el ideal estadounidense. Al hacerlo, Estados Unidos ha perdido su brújula moral y ha olvidado la verdadera esencia de las enseñanzas de Dios. También estamos bajo juicio porque no hemos sabido amar a quienes son diferentes a nosotros. No hemos extendido a los demás la misma gracia que Dios nos ha dado tan abundantemente. Como nación, no hemos aprendido de los errores del pasado. En cambio, hemos continuado en nuestra arrogancia, haciendo la vista gorda ante el sufrimiento de los demás, tal como lo hicieron los fariseos en su época. Vivimos en el orgullo, incapaces de reconocer nuestros propios pecados, mientras exigimos justicia a los que están fuera del redil. Nos hemos convertido en ciegos que guían a ciegos, colocando cargas pesadas sobre quienes no comparten nuestra fe, pero nosotros mismos no estamos a la altura de los mismos estándares que imponemos a los demás. La profecía de las 2 noches de oscuridad, tal como le fue revelada a Marie-Julie Jenny, sirve como una sombría advertencia del castigo divino que se avecina, distinto de los más conocidos 3 días de oscuridad. Las 2 noches representan una fase preliminar de la ira de Dios, un anticipo del castigo final que vendrá sobre el mundo. Durante este tiempo, la oscuridad cubrirá la tierra durante 2 días y 2 noches completos, a diferencia de los 3 días finales de completa justicia divina. La profecía describe el comienzo de estas 2 noches con graves perturbaciones atmosféricas. El cielo adquirirá tonos antinaturales de púrpura y rojo, colgando tan bajo que oscurecerá incluso los árboles más altos. Estos árboles arderán, su savia se secará, dejándolos estériles para el año siguiente.
Las lluvias durante estas noches traerán un olor desagradable, como granizo quemado, y donde quiera que caiga, perforará incluso las superficies más duras, dejando marcas de quemaduras como evidencia de la ira de Dios. La tierra estará envuelta en una lluvia negra y aterradora que no causará daño a las fuentes de alimento de los fieles, aunque puede parecer ligera en algunas regiones. La visibilidad se oscurecerá completamente, ya que un sofoco, enviado como un enviado de Dios, cegará a cualquiera que intente mirar hacia afuera durante la noche. El aire se llenará de violentos disturbios y de gritos angustiosos, pero la gente no podrá moverse sobre la tierra, que estará cubierta de la justicia divina. Durante esta oscuridad, solo las velas de cera bendita, cera de abeja pura, darán luz. Cualquier vela hecha con otros materiales no se encenderá, lo que simboliza la importancia de la pureza en estos tiempos oscuros. Si bien las velas pueden apagarse durante el día, deben permanecer encendidas en todo momento durante los 3 días de oscuridad, lo que simboliza a Cristo como la luz del mundo. Las velas de cera pura representan la necesidad de la fe en Cristo, la luz verdadera, y la pureza de creencia requerida para soportar las pruebas venideras. Así como se les instruyó a los judíos que usaran un cordero sin mancha para su sacrificio de Pascua, también los cristianos necesitarán velas puras para protegerse espiritualmente en los días de oscuridad que se acercan rápidamente. Estas velas son una señal de la pureza y la fuerza de la fe que se necesitarán para soportar la tormenta del juicio venidero. Las 2 noches de oscuridad sirven como una advertencia, un precursor divino de los últimos 3 días de oscuridad, que insta a la humanidad a prepararse espiritualmente antes de la mayor tribulación que está por venir. Estas 2 noches no son solo una manifestación de la ira de Dios, sino también un profundo acto de misericordia. Al dar a la humanidad esta oportunidad de arrepentimiento, Dios está ofreciendo una última oportunidad para volvernos a Él y fortalecer nuestra fe antes del juicio final. Es un llamado de atención, que insta a los fieles a reevaluar sus vidas, renovar su compromiso con Dios y prepararse para las pruebas mucho más severas que seguirán. El simbolismo de las velas de cera pura juega un papel fundamental en esta visión profética, subrayando la necesidad de pureza espiritual. En un mundo lleno de distracciones y falsas enseñanzas, las velas representan la luz de Cristo y la inquebrantable pureza de la fe. Solo las velas hechas de cera de abejas pura arderán durante estas 2 noches, lo que significa la importancia de mantener la pureza de nuestra devoción, resistiendo cualquier distorsión o corrupción introducida por el enemigo. Así como las velas arden con la luz de la fe, también nuestros corazones deben permanecer firmes, aferrándose a la verdad frente a la prueba. Las velas de cera pura son un símbolo del tipo de fe que nos ayudará a atravesar la oscuridad que se avecina, una fe que no está mezclada con la falsedad ni contaminada por las distracciones mundanas. A medida que se acercan estas 2 noches de oscuridad, se recuerda a los fieles la importancia de la vigilancia, el arrepentimiento y la preparación espiritual, tanto física como mental. En los años posteriores a sus experiencias iniciales con las revelaciones divinas, Marie-Julie enfrentó una serie de pruebas agotadoras, particularmente en forma de ataques implacables del diablo. Desde el momento en que recibió los estigmas, Nuestra Señora le había advertido que las fuerzas del mal buscarían destruirla y obstaculizar su misión. A pesar de estas advertencias, los ataques del diablo solo se intensificaron. El 26 de abril de 1874, Nuestra Señora le aseguró a Marie-Julie que, a pesar de las pruebas que vendrían, el cielo nunca la abandonaría. Esta promesa le dio fuerza, pero no hizo que su sufrimiento fuera menos intenso. El diablo empleó todas las formas de acoso que pudo imaginar, intentando quebrar física y espiritualmente a Marie-Julie. La golpeaba, dejándola cubierta de moretones y cortes. Milagrosamente, estas heridas nunca se infectaron y sanaron rápidamente con el uso de agua bendita. El diablo también intentó profanar los objetos sagrados que ella poseía. Destruyó sus rosarios, arrojó su crucifijo al suelo y tiró imágenes sagradas de las paredes. Si no podía destruir físicamente los sacramentales, los hacía desaparecer por completo, intentando quebrar su espíritu despojándola de los símbolos mismos de su fe. A veces, sus ataques demoníacos se extendían a quienes la rodeaban, intentando empujar a los testigos, demostrando el alcance de su malicia.
Más allá de estos ataques físicos, el diablo también utilizó tácticas psicológicas y espirituales, manifestándose en formas aterradoras, incluida la de una bestia monstruosa, otros animales y su propia apariencia grotesca. En sus intentos de quebrantar su determinación, amenazaba con condenar su alma, con la esperanza de infundir miedo y obligarla a abandonar su misión. Sin embargo, estas aterradoras manifestaciones no tuvieron ningún efecto sobre Marie-Julie. Cuando las tácticas de terror fallaron, él cambió a un enfoque más engañoso, apareciendo como un hombre joven y hermoso, ofreciéndole riquezas, curas y promesas de tranquilidad a cambio de su obediencia. Pero Marie-Julie, firme en su devoción, rechazó estas tentaciones, negándose a dejarse influenciar por promesas de comodidad mundana. En ocasiones, el diablo intentaba engañar a Marie-Julie apareciendo como ángeles o santos. Pero ella siempre era cautelosa, probando cada aparición para asegurarse de que realmente era del cielo. Su discernimiento espiritual era agudo. Cuando una aparición cumplía con su acto de amor por el Sagrado Corazón de Jesús, ella sabía que era genuina. Pero cuando era un visitante demoníaco, la aparición huía a su orden. Otras veces, los falsos santos eran expuestos por pequeñas señales reveladoras, halos sin luz o símbolos de la cruz que estaban deformados o doblados. En estos momentos, la vigilancia y la sabiduría de Marie-Julie evitaron que fuera engañada. Después de un período de intensas pruebas, San Miguel Arcángel intervino, devolviendo todos los objetos robados a Marie-Julie y concediéndole un breve período de paz. Pero esta paz duró poco. En enero de 1875, comenzó una nueva ronda de ataques. El diablo adoptó nuevas tácticas, apareciendo ahora en forma de sacerdote, probablemente con la esperanza de engañar a Marie-Julie haciéndole creer que era un hombre santo. Sin embargo, ella reconoció rápidamente el engaño cuando notó que al sacerdote le faltaba la cruz en su estola. Con este disfraz, el diablo intentó ofrecerle una hostia, pero Marie-Julie, en su discernimiento, la rechazó. Uno solo puede imaginar el verdadero horror de lo que estaba tratando de ofrecerle. En otras ocasiones, había intentado envenenarla, obligándola a tragar sustancias repugnantes que revolvían el estómago. Una vez, incluso trató de hacerla comer hierba, y en otras ocasiones, le introdujo frascos de sangre envenenada en la boca. Pero ella no fue derrotada. Solo cuando su director espiritual, el padre David, realizó el rito del exorcismo sobre ella, pudo abrir la boca y recibir la sagrada comunión que el diablo había tratado de impedir. A pesar del tormento y el sufrimiento, estos ataques se convirtieron en una oportunidad para que Marie-Julie ofreciera sacrificios aún mayores por la salvación de las almas. Cada prueba que soportaba la acercaba más al sufrimiento de Cristo y los aceptaba como parte de su misión. Sus éxtasis místicos eran frecuentes y, en estos estados sobrenaturales, sus sentidos estaban completamente suspendidos. Permanecía insensible al dolor físico, ya fuera cuando la pinchaban con alfileres, la quemaban o la exponían a luces brillantes, lo que demostraba la profundidad de su unión con Dios durante esos momentos. Su resistencia a estas pruebas, tanto físicas como espirituales, solidificó aún más su papel como sierva de Dios, dispuesta a sufrir por la salvación de los demás. Las experiencias místicas de Marie-Julie Jenny estuvieron marcadas por fenómenos notables que revelaron su extraordinario discernimiento espiritual y su conexión con lo divino. Una de las manifestaciones más llamativas de sus dones místicos era su capacidad para discernir entre objetos bendecidos y no bendecidos. Durante sus éxtasis, a veces levitaba y podía saber inmediatamente si un sacramento estaba consagrado o no. Si se le colocaba un objeto bendecido, mostraba una profunda reverencia besándolo, reconociendo su naturaleza sagrada. Por el contrario, si un objeto no estaba bendecido, se negaba a reconocerlo o permanecía insensible, mostrando un profundo respeto por la santidad de los objetos bendecidos. Un ejemplo conmovedor de esto ocurrió el 18 de octubre de 1877, durante un éxtasis de pasión. Mientras estaba en medio de la recreación del Vía Crucis, se detuvo y pidió una imagen de San Francisco. Un sacerdote visitante le proporcionó una imagen de su breviario, pero cuando Marie-Julie la recibió, permaneció inmóvil, sin mostrar la reverencia habitual.
El padre David, su director espiritual, reconoció que la imagen no estaba bendecida y, al bendecirla, inmediatamente comenzó a honrarla, besándola fervientemente antes de continuar con su sufrimiento místico. Este incidente sirve como una clara ilustración de su espíritu perspicaz y su inquebrantable devoción a lo sagrado. Marie-Julie también mostró la capacidad de proporcionar conocimientos asombrosos y detallados sobre las reliquias sagradas que se le presentaban durante sus éxtasis. Uno de esos momentos extraordinarios ocurrió cuando le colocaron una reliquia sin ninguna información previa. Inmediatamente la identificó como un fragmento de la lanza que había atravesado el costado de nuestro Señor. Ella confirmó que contenía un pedazo de su corazón, una revelación asombrosa que el dueño de la reliquia solo había sospechado. Esta reliquia, perteneciente al marqués de la Froneri, ha sido transmitida de generación en generación y permanece en posesión de la familia hoy en día. Estas percepciones sobrenaturales de los objetos sagrados fueron una característica constante de la vida espiritual de Marie-Julie, profundizando el misterio y el poder de los encuentros divinos que experimentó. Más allá de las reliquias, Marie-Julie también fue visitada con frecuencia por figuras celestiales durante sus estados místicos. Nuestro Señor y Nuestra Señora fueron compañeros constantes, pero también se encontró con el Padre Eterno y el Espíritu Santo, este último apareciendo a menudo como una paloma o una llama de fuego. Innumerables santos la visitaron, ofreciéndole guía espiritual y consuelo. Estos visitantes celestiales no solo impartieron sabiduría, sino que a veces corrigieron inexactitudes históricas en los relatos de sus vidas. En ocasiones, proporcionaron detalles biográficos que se habían perdido o tergiversado con el tiempo, afirmando aún más la conexión divina de Marie-Julie. Una interacción particularmente memorable tuvo lugar con San José. Con el tiempo, Marie-Julie se familiarizó tanto con el santo que, durante un éxtasis el 1 de abril de 1880, comenzó a burlarse de él y a hacerle peticiones juguetonas en un intento de que le concedieran sus peticiones. Nuestro Señor, al ver las bromas desenfadadas, tuvo que intervenir y poner fin gentilmente al intercambio juguetón, rescatando a su padre adoptivo de sus persistentes súplicas. Este momento, aunque gracioso, también revela la profunda relación familiar e íntima que Marie-Julie tenía con los santos y la Sagrada Familia, una relación que trascendía lo formal y entraba en un ámbito de conexión personal. Las profecías de Marie-Julie, como las de otros místicos, no se limitaban a su entorno inmediato sino que se extendían al escenario global, prediciendo eventos catastróficos que darían forma al futuro del mundo. Sus profecías guardan sorprendentes similitudes con las dadas a la Madre Mariana de Jesús Torres en Quito, Ecuador, en el siglo XVII. Ambos conjuntos de profecías advierten sobre el surgimiento de repúblicas seculares, la expansión de sociedades secretas como la masonería, ataques a la Iglesia y la degradación moral de la humanidad. Estas advertencias, que predijeron las calamidades de los siglos XIX y XX, pueden verse como parte de una narrativa divina que busca guiar a la humanidad de regreso a sus raíces espirituales. Los mensajes de Marie-Julie resuenan fuertemente con las críticas a la democracia moderna, en particular a la Cámara de Diputados francesa, a la que el cielo llama la Cámara del Infierno. Sus profecías condenan el surgimiento de la masonería, la pérdida de la fe en todo el mundo, la introducción de nuevas formas de culto y la decadencia moral que seguiría. Advirtió que estos cambios conducirían a la caída de la humanidad, con castigos del cielo destinados a hacer que la humanidad recupere el sentido común. Aunque muchas de las profecías de Marie-Julie se centran en Francia, no se limitan solo a esa nación. Francia, como la primera nación católica, fue elegida por el cielo para ser defensora de la fe. Pero, debido a su rechazo a esta misión divina, Francia sería la primera en experimentar el castigo divino. A partir de ahí, los castigos se extenderían por todo el mundo, afectando a todas las naciones que habían dado la espalda a Dios y a su ley divina. Las advertencias de Marie-Julie sirven como un profundo recordatorio de las consecuencias de alejarse de la gracia de Dios. Sus profecías no son meras predicciones de acontecimientos futuros, sino llamadas a la acción, instando a la humanidad a arrepentirse, volver a la fe y buscar la renovación espiritual antes de que sea demasiado tarde.
El auge del secularismo, la decadencia moral de la sociedad y el rechazo de la verdad divina son los temas que se entretejen en sus mensajes, que hacen eco de las voces proféticas de siglos pasados, todas advirtiendo del mismo resultado inevitable, un llamado a volver a Dios antes de que su juicio caiga sobre el mundo. Las profecías de Marie-Julie Jenny están impregnadas de urgencia y severidad, y revelan un período de intensa purificación que llegará al mundo. Sin embargo, también contienen un mensaje de esperanza, mostrando que la divina misericordia de Dios permite una ventana de tiempo para la conversión y la preparación espiritual antes de que su juicio se cumpla por completo. La gracia del tiempo para el arrepentimiento antes de los ataques terroristas inminentes es un reflejo de la misericordia de Dios, que ofrece a la humanidad una última oportunidad para volver a Él. El castigo, que comienza en Francia, parece estar vinculado a la decadencia espiritual que Marie-Julie y otros místicos, como Santa Catalina Emmerich, previeron. En sus profecías, Marie-Julie destaca una batalla espiritual que se manifiesta dentro de la Iglesia, particularmente después del Vaticano II, con cambios en las prácticas litúrgicas y una disminución de la prominencia de oraciones esenciales como las oraciones de exorcismo. Este debilitamiento de las defensas espirituales de la Iglesia se considera un factor clave en las tribulaciones venideras, y el sufrimiento global predicho en las profecías está directamente relacionado con esta pérdida de vigilancia espiritual. Un reflejo claro de esta decadencia moral y espiritual se encuentra en eventos como la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, que presentó un simbolismo abiertamente anti-Dios. Las actuaciones durante la ceremonia, incluida la representación de una reina escasamente vestida y una cantante desnuda recreando la última cena, y la diosa sin cabeza de la ceremonia de clausura con las alas rotas, fueron vistas como exhibiciones ofensivas y blasfemas ante los ojos del mundo. Estos actos de sacrilegio refuerzan aún más las profecías del juicio de Dios, ya que reflejan el rechazo de su soberanía y orden moral. En cuanto a los castigos específicos previstos, las profecías de Marie-Julie apuntan a una serie de eventos catastróficos que envolverán al mundo, desde desastres naturales como terremotos, huracanes y malas cosechas hasta sucesos sobrenaturales como una lluvia de sangre. Estos acontecimientos tienen como finalidad purificar la tierra, y los 3 días de oscuridad, parte integral de las profecías, servirán como una purificación aterradora pero necesaria. Durante este período, la Tierra experimentará una devastación generalizada, con una porción significativa de la población mundial perdida y regiones como Francia, particularmente París y Marsella, gravemente afectadas. Sin embargo, incluso en estos tiempos tan oscuros, hay una promesa de esperanza. El Rey Santo, que se predice que vendrá después de la tribulación, traerá un reinado de sencillez, pureza y verdadera fe. Este reinado unirá a todas las denominaciones bajo la verdadera fe de Dios, restaurando el mundo después de su purificación. Las profecías de Marie-Julie también hablan del sufrimiento del Papa durante estas tribulaciones. Su descripción de la huella del Papa en el altar reducida a cenizas por las llamas del infierno podría simbolizar no solo las pruebas personales que soportará el Papa, sino también la crisis más amplia dentro de la Iglesia. El debilitamiento de las prácticas fundamentales y la dilución del poder espiritual de la Iglesia podrían verse como el cumplimiento de estas advertencias. El no reconocer la gravedad de la batalla espiritual, como lo demuestra la pérdida de oraciones poderosas como la oración a San Miguel, refleja una complacencia espiritual que tendrá consecuencias desastrosas. A pesar de la naturaleza aterradora de estas profecías, en última instancia son un llamado al arrepentimiento, la vigilancia y la renovación espiritual. La purificación venidera no es un fin, sino una oportunidad para que la humanidad se reforme y se prepare para una nueva era de fe, pureza y unidad. La restauración final, anunciada por el Santo Rey, promete una nueva era de armonía con la ley divina y una oportunidad para que el mundo abrace el verdadero orden espiritual. Estas profecías, aunque escalofriantes, son un recordatorio de la importancia de permanecer fieles, vigilantes y espiritualmente preparados ante las batallas espirituales en curso. Las profecías de Marie-Julie Jenny no son solo una advertencia del juicio divino inminente, sino también un llamado claro al arrepentimiento, la renovación y la perseverancia espiritual. Las vívidas descripciones de una tormenta de maldad que se avecina, el
triunfo de los enemigos del bien, y la crisis universal que enfrentan la Iglesia y el mundo subrayan una profunda convulsión espiritual y moral que desafiará a los creyentes como nunca antes. Estas profecías reflejan un tiempo en el que el mal tendrá plena libertad para probar y tentar a los fieles, buscando debilitar su fe y destruir sus fundamentos espirituales. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hay un claro mensaje de esperanza y redención para aquellos que permanecen firmes en sus creencias. El período de intensa guerra espiritual, donde la blasfemia, los insultos y las pasiones aumentarán a niveles sin precedentes, habla de la creciente decadencia moral y los ataques espirituales que afligirán al mundo. Este, llamado universal, de Dios a su pueblo es una advertencia divina, que ofrece a los fieles una última oportunidad para fortalecer sus defensas espirituales antes de que las pruebas se intensifiquen. Las imágenes de Marie Julie de la llama y el sol resaltan la luz divina que guiará a los fieles a través de estos tiempos oscuros. Así como la llama de la advertencia de Dios arderá brillantemente en medio del caos, también su protección divina ofrecerá fuerza y esperanza a quienes permanezcan fieles. El surgimiento de los anticristos, enemigos de la Iglesia, es una manifestación directa de la advertencia de la profecía. Estas fuerzas intentarán socavar las creencias cristianas y perturbar la unidad de la Iglesia. La campaña mundial para sembrar dudas, confusión y herejía alcanzará su apogeo, marcando un tiempo de tentación y amenaza sin precedentes para la fe. Este período de asalto espiritual culminará en un tiempo de purificación, cuando la justicia y la misericordia de Dios se crucen, permitiendo la victoria final del bien. Francia, simbolizada por el incendio de París y los gritos de la hora sangrienta, ocupa el centro del escenario en estas profecías. El rechazo de Francia a las gracias divinas, que en el pasado fue el faro del catolicismo, conduce a su colapso espiritual y moral. La imagen de Francia indefensa ante la tormenta que se avecina sugiere que el país, y por extensión el mundo, experimentará una profunda crisis espiritual. La pérdida de la protección divina hará que el país sea vulnerable a la invasión, simbolizando el poder abrumador del mal en ausencia de la gracia de Dios. A pesar de la naturaleza sombría de estas predicciones, existe una promesa de restauración. La purificación que se avecina es necesaria para limpiar la tierra, para librarla de la corrupción moral y espiritual que se ha arraigado. La victoria final no será de destrucción, sino de justicia divina y triunfo. Para quienes permanezcan fieles y constantes, habrá maravillas, manifestaciones del poder y la gracia de Dios que devolverán la esperanza y la pureza a los fieles. Las profecías de Marie Julie, aunque desgarradoras, ofrecen a los fieles una hoja de ruta para atravesar las tribulaciones que se avecinan. El llamado a fortalecer la fe, a permanecer vigilantes en la oración y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es un mensaje central. La purificación, aunque dolorosa, es en última instancia un preludio a la restauración del orden divino y la gloria final de quienes han perseverado a través de las pruebas. Estas profecías sirven como advertencia e invitación, una invitación a profundizar el compromiso con Dios en preparación para los desafíos que se avecinan y un recordatorio de que, al final, el bien triunfará. Las profecías de Marie Julie presentan una visión aleccionadora y urgente de las pruebas que se avecinan, instando a los fieles a permanecer vigilantes y fieles a la Iglesia católica. Sus descripciones de las tribulaciones globales, terremotos, huracanes, plagas y los aterradores 3 días de oscuridad, transmiten la severidad de la purificación que la humanidad sufrirá como consecuencia de alejarse de Dios. En particular, se describe a Francia como la que soporta el peso del juicio divino debido a su rechazo de los valores católicos y al auge del secularismo desde la Revolución Francesa. Su advertencia no se refiere solo a la destrucción física, sino al colapso del orden moral, social y espiritual. La imagen de Francia cayendo en un abismo, con sus espacios sagrados profanados y reconvertidos en lugares de culto no cristiano, sirve como un poderoso símbolo de la creciente ola de secularismo y pluralismo religioso que se está extendiendo por toda Europa. Este cambio se alinea con otras tradiciones proféticas que apuntan a la pérdida de la influencia cristiana en Occidente, donde los espacios que alguna vez fueron sagrados están siendo invadidos por ideologías falsas. Para Marie Julie, esto representa una violación del orden divino y un catalizador de la ira divina.
Los acontecimientos que rodean los Juegos Olímpicos de París 2024 se consideran particularmente preocupantes a la luz de estas profecías. Los elementos abiertamente anticristianos de la ceremonia, como la burla a la última cena y la representación de una diosa sin cabeza, se interpretan como provocaciones directas contra Dios. Tales acciones, vistas como blasfemas y sacrílegas, serían vistas como signos de que la humanidad está desafiando la autoridad divina, lo que provoca una respuesta de la justicia de Dios. Sin embargo, incluso en medio de las terribles advertencias, hay un mensaje de esperanza. Marie-Julie habla de un Rey Santo, que surgirá después del período de prueba y purificación. Esta figura simboliza la restauración del orden divino, trayendo paz, justicia y unidad bajo Dios. El reinado venidero no solo restaurará la fe católica, sino que también unirá al mundo bajo un compromiso renovado con la ley divina, señalando el triunfo del bien sobre el mal. El futuro no es completamente sombrío en la visión de Marie-Julie. A pesar de los severos castigos que caerán sobre el mundo, ella señala una nueva era de fe y santidad, donde la Iglesia triunfará. Este período de purificación, aunque aterrador, en última instancia conducirá a una renovación global de la fe, donde la gloria de Dios brillará y el mal será vencido. Sus profecías sirven tanto de advertencia como de llamado al arrepentimiento, instando a los fieles a fortalecer su devoción y prepararse para las pruebas que se avecinan. Al final, el mensaje es claro. La humanidad debe regresar a Dios y a su Iglesia, o enfrentar las consecuencias de la justicia divina. Pero a quienes permanecen firmes en la fe les espera un futuro más brillante, uno de paz, unidad y renovación espiritual. Las profecías de Marie-Julie ofrecen una visión inquietante pero esperanzadora del futuro, donde la justicia divina purgará la tierra de sus males a través de un período de intenso sufrimiento y purificación. Sus advertencias sobre los 3 días de oscuridad, el surgimiento de desastres naturales y la destrucción de Francia preparan el escenario para una convulsión global. El hecho de apuntar específicamente a Francia, una nación que alguna vez fue favorecida por Dios por su papel en la defensa de la fe católica, subraya las profundas consecuencias espirituales del abandono por parte del país de su misión religiosa. Los 3 días de oscuridad, con la tierra cubierta de una oscuridad total y el infierno desatado, representan una limpieza cósmica que afectará tanto al mundo natural como al tejido moral de la sociedad. La visión de Marie-Julie de la vela bendita, que ofrece la única luz y protección durante estos días angustiosos, simboliza la salvación que vendrá a través de una fe inquebrantable. Los fieles, protegidos por la oración, se salvarán de lo peor de la oscuridad, mientras que los malvados experimentarán las consecuencias de su rechazo de la verdad divina. Sus predicciones sobre los acontecimientos mundiales revelan una notable claridad de visión, lo que subraya su profunda conexión con las fuerzas espirituales que actúan en el mundo. Estos acontecimientos, que van desde las erupciones volcánicas hasta los conflictos mundiales, sirven como signos de la tribulación que se avecina y como marcadores del triunfo inevitable de la justicia divina. La capacidad de Marie-Julie para prever estos acontecimientos con antelación añade peso a su mensaje, confirmando la severidad de las pruebas venideras. Sus predicciones sobre las guerras mundiales, la pérdida de territorios franceses y la elección del Papa Pío XII muestran su previsión divina, que habla del camino que se está desarrollando en la historia y de la purificación de los pecados de la humanidad. Sin embargo, en medio del caos y el sufrimiento, el mensaje de Marie-Julie no es de desesperación. Asegura a los fieles que, después de la purificación, la Iglesia y el mundo experimentarán una renovación profunda. La restauración final no será solo física sino espiritual, y traerá una fe más pura y sencilla y una mayor unidad entre los cristianos. El Rey Santo, que surgirá después de la tribulación, simboliza el reino de la justicia y la paz, un orden divino que restaurará la armonía y la fe en la tierra. Esta era será un tiempo de renacimiento espiritual, donde la humanidad estará unida bajo el gobierno de Dios, y las lecciones aprendidas durante las tribulaciones guiarán a los fieles hacia una relación más profunda y comprometida con lo divino. Las profecías de Marie-Julie son un llamado a la vigilancia y la esperanza, instando a los fieles a permanecer firmes en su fe y a prepararse para las pruebas venideras. Si bien el sufrimiento que se avecina puede parecer insuperable, su mensaje es claro:
Hay un camino a través de la oscuridad, y después de la purificación, la humanidad emergerá más fuerte, renovada en la fe y unida bajo el plan divino de Dios. La Iglesia triunfará y una nueva era de santidad surgirá de las cenizas del viejo mundo, ofreciendo a la humanidad una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con la verdad divina. La vida y las profecías de Marie Julie son un poderoso testimonio de la naturaleza mística de su vocación y la misión divina que se le confió. Sus experiencias de intenso sufrimiento y unión espiritual con la pasión de Cristo revelan una profundidad de intimidad con Dios que pocos han conocido. Los estigmas, las marcas visibles de las heridas de Cristo, y su aceptación del sufrimiento por la conversión de los pecadores encarnan el sacrificio que ella abrazó voluntariamente por la salvación de las almas. Su unión mística con el sufrimiento de Cristo proporciona un ejemplo conmovedor de cómo las almas están llamadas a participar en la misión redentora de Cristo, ofreciendo su propio dolor por el bien mayor. Los extraordinarios acontecimientos que rodearon su muerte y la posible continuación de los latidos de su corazón añaden una dimensión enigmática y profunda a su misión espiritual. La idea de que su corazón continuaría latiendo incluso después de su muerte no es solo un símbolo de la presencia divina con ella, sino que también habla de la naturaleza eterna de su misión. Afirma que la influencia espiritual de Marie Julie trasciende la muerte física, reforzando la idea de que su papel como mística no se limitó meramente a su vida terrenal, sino que continuó en el ámbito espiritual, influyendo en la Iglesia y sus fieles. Sus profecías sobre el triunfo de la Iglesia y la llegada del Santo Monarca, una figura que restaurará la fe y unirá a la Iglesia, sugieren un período de renovación e intervención divina después de un tiempo de gran tribulación. Esta creencia en la restauración de la fe después del sufrimiento se alinea con muchas tradiciones proféticas, donde la purificación y la destrucción allanan el camino para la renovación espiritual. El Santo Monarca, a menudo descrito como un gran rey, es visto como un agente divino que conducirá a la Iglesia a su victoria final sobre el mal, trayendo la paz y el retorno a la santidad. La vida de Marie Julie también enfatiza la necesidad de preparación espiritual para enfrentar las pruebas. Sus advertencias sobre los castigos que vendrán, junto con su llamado a las personas a fortalecer su fe y permanecer vigilantes, reflejan la urgente necesidad de renovación espiritual en tiempos de crisis. Así como ella abrazó el sufrimiento como parte de su misión, se insta a sus seguidores a prepararse espiritualmente para las pruebas que se avecinan. Sus experiencias místicas subrayan la importancia de una relación profunda y personal con Dios, que se mantenga firme incluso ante un tremendo sufrimiento. Su profunda devoción a la Eucaristía, al tabernáculo y su vida de oración y penitencia la distinguen como un modelo de santidad y preparación espiritual. El compromiso inquebrantable de Marie Julie con la modestia, la piedad y la perfección espiritual, junto con su profunda intimidad con Cristo, nos recuerdan la importancia de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, especialmente cuando enfrentamos la purificación venidera. En resumen, la vida y las profecías de Marie Julie ofrecen no solo una advertencia sobre las tribulaciones que están por venir, sino también un mensaje de esperanza para la eventual restauración de la fe. Su legado como alma víctima, ofreciéndose por la salvación de los demás, es un poderoso llamado a todos los creyentes a abrazar sus propias cruces y vivir en preparación para el triunfo del bien sobre el mal. El Santo Monarca y la restauración de la Iglesia simbolizan el cumplimiento del plan divino de Dios, prometiendo una nueva era de paz, santidad y unidad. La vida de Marie Julie es un testimonio del poder transformador del sufrimiento, la oración y la profunda unión espiritual con Dios, apuntando hacia un futuro donde la fe se renueva y prevalece la justicia divina. El viaje místico de María Julia, marcado por un profundo sufrimiento y revelaciones divinas, pone de relieve su papel único en el plan redentor de Dios. Sus estigmas y su matrimonio espiritual con Cristo no fueron meras manifestaciones físicas del sufrimiento, sino que formaban parte integral de su misión como alma víctima. Al compartir la agonía de la pasión de Cristo, unió su propio sufrimiento con el de Él de una manera que tenía por objeto lograr la salvación de las almas, tanto durante su vida como después de su muerte.
Sus experiencias extraordinarias, como la emanación de perfumes durante sus sufrimientos y la aparición de cruces y flores en su pecho, indican una profunda conexión sobrenatural con Cristo, lo que subraya su condición de mística de extraordinario significado. Estos signos eran más que simples fenómenos, eran manifestaciones externas de la intensa obra espiritual y redentora que se desarrollaba en su interior. Sirvieron como afirmaciones divinas de su misión, que implicaba ofrecer su vida y sus sufrimientos por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. La visión que tuvo de San Francisco de Asís, quien le trajo una piedra blanca, la piedra angular de una nueva obra de la cruz, marca un momento crucial en su misión. Esta piedra simbolizaba el fundamento de una nueva obra espiritual, que llegaría a buen puerto después de su muerte. La muerte de María Julia no fue el final de su misión, sino el comienzo de una empresa espiritual más grande, divinamente orquestada. La revelación de que el libro místico que contenía el plan divino para su misión no se abriría hasta 7 meses después de su muerte enfatiza la importancia continua de la obra de su vida más allá de su presencia física. Su identidad profética como María Julia del Crucifijo reflejaba no solo su sufrimiento personal, sino también la profundidad de su unión con Cristo a través de su cruz. Su matrimonio espiritual con Cristo la marcó como un alma víctima, un instrumento de la gracia redentora de Dios, cuya vida y sufrimientos prepararían al mundo para las pruebas venideras y la eventual restauración de la Iglesia. Este título también subraya su misión central: publicar la gloria de la cruz, una misión distinta de la de Santa Margarita María Alacoque, cuya misión se centraba en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. A través de su sufrimiento, profecías e intercesión divina, Marie Julie preparó a los fieles para las pruebas que precederían al triunfo de la Iglesia. Su vida fue un faro de esperanza para la eventual restauración de la fe católica y la llegada del santo monarca que la restauraría a su lugar legítimo. Esta restauración se ve no solo como una renovación de la Iglesia, sino como una era espiritual donde el poder de la cruz brillaría a través de los fieles, trayendo sanación y renovación a un mundo roto por el pecado. En su papel profético, Marie Julie previó las pruebas purificadoras que precederían a la victoria final del bien sobre el mal. Pero incluso en medio de sus predicciones de tribulación, siempre estuvo la promesa de esperanza, el triunfo de la Iglesia y la restauración de la fe a través de la llegada de un santo monarca que conduciría al mundo de regreso a Dios. Esto subraya la naturaleza dual de su misión, sufrimiento y purificación que conducen a la salvación y la renovación. La vida y las experiencias místicas de Marie Julie sirven como un poderoso recordatorio de que el camino del sufrimiento, aunque doloroso y difícil, es también un camino hacia la redención. Su papel único como alma víctima y su profunda unión con Cristo a través de la cruz ejemplifican cómo el sacrificio personal y la devoción pueden generar una profunda transformación espiritual, tanto para el individuo como para el mundo. Su legado es de esperanza y restauración, un llamado a los fieles a abrazar sus propias cruces con fe, confianza y la promesa de un futuro donde la gloria de Dios se realizará plenamente. La vida de Marie Julie estuvo marcada por una unión extraordinaria con Cristo a través de sus experiencias místicas, particularmente sus estigmas y las intensas batallas espirituales que enfrentó. La manifestación gradual de sus heridas, que refleja la pasión de Cristo, sirvió como signos innegables de su participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Sus estigmas, junto con los fenómenos sobrenaturales como las emanaciones fragantes de su cuerpo y el resplandor presenciado por su familia, afirmaron su misión divina. Estos sucesos milagrosos no eran simplemente señales al azar, sino parte de una realidad espiritual más profunda que testificaba su conexión íntima con el sufrimiento de Cristo y su papel como alma víctima. La investigación del Dr. Inver Gorat sobre sus heridas confirmó su origen sobrenatural, descartando la idea de que fueran autoinfligidas o de ocurrencia natural. El sangrado que solo se producía los viernes, especialmente intensificado el Viernes Santo, reflejaba su profunda participación en la pasión de Cristo y su ofrenda de su sufrimiento por la salvación de las almas. Su tormento físico y sus sufrimientos eran parte de su misión, pero estaban equilibrados con experiencias espirituales extraordinarias que demostraban el poder y la presencia de Dios en su vida. Además de sus sufrimientos físicos, Marie Julie enfrentó incesantes ataques espirituales del diablo.
Estos ataques tenían como objetivo socavar su fe y obligarla a abandonar su misión como alma víctima. Los engaños del diablo, en particular sus intentos de disfrazarse de figuras santas o sacerdotes, solo sirvieron para resaltar su resistencia espiritual. Su capacidad para discernir estas falsas apariciones y rechazar los avances del diablo reveló una profunda madurez espiritual. Ella estaba vigilante para proteger su alma, resistiendo todas las tentaciones y permaneciendo fiel a su llamado. Su capacidad para poner a prueba a los espíritus, en particular pidiéndoles que demostraran amor por el Sagrado Corazón de Jesús, era un signo de su profunda devoción y su compromiso con la pureza espiritual. Cuando el diablo se aparecía, siempre se veía obligado a huir ante la mención del Sagrado Corazón, demostrando el poder de Cristo sobre todo mal. Este discernimiento espiritual, combinado con su constante ofrecimiento de sufrimiento por la conversión de los pecadores, posicionó a Marie Julie como un instrumento clave en el plan de Dios para la salvación de las almas. Además de sus batallas espirituales, los éxtasis y las experiencias sobrenaturales de Marie Julie demostraron aún más su profunda conexión con lo divino. Su capacidad para discernir entre objetos sagrados y no bendecidos, sus levitaciones milagrosas y su detallado conocimiento profético, como la identificación de una reliquia que contenía un fragmento del corazón de Cristo, apuntaban a sus extraordinarios dones espirituales. Estas experiencias no solo eran signos de su profunda unión mística con Cristo, sino que también servían como una forma de guiar y preparar a otros para las pruebas venideras y el triunfo final de la Iglesia. Su íntima relación con los santos, en particular con San José, reveló la profunda conexión personal que tenía con el reino celestial. El hecho de que pudiera relacionarse con los santos de una manera tan familiar y afectuosa enfatizó aún más su papel único en el plan redentor de Dios. A pesar de los constantes tormentos físicos y espirituales que soportó, su vida siguió siendo un testimonio de fe, perseverancia y el poder del sufrimiento redentor. A través de su profundo sufrimiento y resiliencia espiritual, Marie Julie se convirtió en un modelo de fe inquebrantable y compromiso con la voluntad de Dios. Su vida y su misión nos recuerdan el poder del sufrimiento cuando estamos unidos a Cristo, y la esperanza de que, a través de tales pruebas, la Iglesia finalmente triunfará y las almas se salvarán. Su legado continúa inspirando a los fieles, llamándolos a abrazar sus cruces, confiar en el plan de Dios y permanecer firmes en su fe, sin importar las pruebas que puedan enfrentar.